Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. Estamos entonces hablando de una serie que es el Evangelio de Lucas y hoy estamos llegando al capítulo 9 de este Evangelio que nos ha tomado ya varias semanas. En el día de hoy la porción bíblica recomendada es para que leamos Lucas 9 desde el versículo 1 hasta el versículo 36. En esta porción del día de hoy vamos a encontrar historias muy maravillosas que van a traer una riqueza espiritual muy grande para cada uno de nosotros. Por eso yo les invito a que usted calmadamente, leyendo, usted se tome el tiempo de estudiar, de meditar en cada uno de estos pasajes y dejar que el Señor forme el carácter de Cristo en tu vida. Primeramente entonces vamos a ver en los primeros versículos de este capítulo lo que es la misión de los 12 discípulos, cuando Jesús comisiona a sus discípulos y los envía a predicar acerca del reino de los cielos. Más adelante, a partir del versículo 10, el Señor nos va a hablar acerca de la alimentación de los 5,000. Y en esto de la alimentación de los 5,000 es algo que nos tiene que llamar a nosotros la atención. Porque si usted es consciente ahí en su Biblia, si tiene referencias, nos va a decir que este pasaje de la alimentación de los 5,000, la multiplicación de los panes y de los peces, aparece aquí en Lucas 9, versículo 10, pero también aparece en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, también aparece en Marcos, capítulo 6, y también aparece en Juan, capítulo 6. Esto nos está mostrando entonces a nosotros que este pasaje es de verdad bien especial, dado que los 4 evangelios nos lo están registrando y nos está llamando a nosotros a que coloquemos nuestros ojos en esto, en esta señal que el Señor está haciendo y que se narra. Y se narran los 4 evangelios. Solamente 2 milagros o 2 señales que hace Jesús es narrada en los 4 evangelios al mismo tiempo. Una de ellos es la resurrección y el otro es la alimentación de los 5,000. Para que nos demos cuenta cuán importante es este pasaje. ¿Y por qué es tan importante? De pronto aquí en Lucas nos va a quedar un poco escondido la razón por qué es tan importante esta alimentación de los 5,000. Pero si usted se va al Evangelio de Juan, usted se va a dar cuenta que este capítulo o esta historia de esta señal de la multiplicación es un evento que marca un antes y un después en el ministerio del Señor. Si usted se va a Juan, usted se va a dar cuenta que después de esta señal de la alimentación va a pasar el ministerio del Señor, va a pasar de grandes multitudes, va a pasar a ser casi que abandonado por completo y a confrontar a sus propios discípulos a decirles si ellos también los iba a dejar. Y ahí es donde escuchamos en Juan 6 una declaración de Pedro donde dice: ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, si seguimos leyendo y estudiando en esta mañana, llegamos a otro pasaje también bien especial, que es a partir del versículo 18. Y a partir del versículo 18 viene lo que es la confesión de Pedro. Y esto es, para mí, yo lo llamo la gran pregunta. Y esto es una pregunta muy confrontadora que Jesús le está haciendo a sus discípulos. Y este pasaje también aparece en los 3 evangelios sinópticos, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas. Y dice la palabra de Dios: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo, está hoy en el versículo 18, vamos al ¿qué les preguntó? ¿Quién dice la gente que soy yo? Versículo 19. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Aquí entonces nosotros
encontramos en este pasaje que acabamos de leer, la confesión de Pedro, encontramos una pregunta, y es: ¿quién era Jesús? Y primero les dice: ¿quién cree la gente que soy yo? Pero luego le dice: ¿quién creen ustedes que yo soy? Esta pregunta tiene que ser algo muy reveladora y tiene que tener una idea, tenemos que tener una respuesta muy clara en medio de nosotros los cristianos, porque tenemos que saber quién es Jesús. Tenemos que apropiarnos de esa verdad y así entonces nosotros poder declarar con firmeza que Cristo es el que usted y yo estamos siguiendo. Entonces ellos empiezan a contestar: ¿qué dice la gente? La primera pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? Y ellos empiezan a preguntar respuestas que normalmente la gente dice. Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que algunos de los profetas. Pero en el versículo 20 nosotros nos vamos a dar cuenta que aquí Jesús les va a confrontar y le dijo: ¿quién dices que soy? Y acá entonces Pedro, ¿cierto?, que era el más imprudente, es el que se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús los confronta a ellos porque había llegado el momento en que estos discípulos que había comisionado, aquellos discípulos que habían presenciado varias señales y milagros del Señor, era el momento de confrontar su fe y confrontar qué pensaban ellos acerca de Jesús. Ellos ya no podían seguir viviendo su vida pensando en lo que la gente creía. Ellos habían tenido la oportunidad de tener una relación más íntima con Jesús. Así que con esta pregunta Jesús les está diciendo: a mí me importa lo que la gente opine de mí, pero más me importa la opinión de ustedes, porque al final van a ser ustedes los que seguirán este ministerio cuando yo ya no esté aquí. De allí entonces esta pregunta tan comprometedora de ¿quién dices que yo soy? Aquí entonces en esta declaración la invitación es para que cuando leemos y nos preguntemos a nosotros mismos ¿quién cree usted que Jesús es?, no se vaya a buscar las respuestas en lo que la gente ha dicho. Respóndase usted mismo qué figura o qué concepto tiene usted de Cristo Jesús en su vida. ¿Verdaderamente Él es el Cristo? ¿Él es el Salvador? ¿Él es el Señor de su vida? ¿Es Él verdaderamente ese Padre incondicional que está ahí contigo? ¿Es ese que te ama, ese que te apoya? ¿Es ese que también te corrige, te exhorta? Es importante que nosotros como cristianos entendamos quién es Cristo para nosotros, para que teniendo esta claridad podamos nosotros tener una seguridad completa en nuestro corazón. Esta confesión que Pedro da es una confesión que viene dado por la revelación del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede hacer que Cristo sea conocido por una persona. Solamente el Espíritu Santo en nuestras vidas nos puede a nosotros revelar quién verdaderamente es Cristo. Ningún ser humano puede hoy llamar a Jesús como su Señor, sino es a través del Espíritu Santo. Y eso es lo importante del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu de Dios puede tomar las cosas de Cristo y revelárselas a nosotros. Por eso nosotros tenemos que saber que Jesús le dijo a Pedro: ningún hombre te lo ha revelado. ¿Quién se lo reveló? Se lo reveló el Espíritu Santo que habita en él. Querida familia, entendamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, Jesús es el prometido, el Hijo de Dios, el único capaz de satisfacer la justicia de Dios, el único que nos podía acercar nuevamente al Padre, el único que podía vencer el pecado. Él es el Rey, Él es el Señor de nuestras vidas. Y esto es lo que usted tiene que tener claro cuando le preguntan ¿quién es Cristo para ti? Yo le invito a que hagamos una oración. Papá Dios, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas hoy a través de estos 36 versículos de este capítulo 9. Como tú, Señor Jesús, te tomaste el tiempo de formar tus discípulos. Como tú, Señor, te tomaste el tiempo aún de prepararlos, de confrontarlos, de que tuvieran un concepto claro de quién eres tú.
para que así entonces ellos, empoderados, teniendo claro quién es su maestro, pudieran proseguir con esa tarea de seguir expandiendo tu mensaje, las buenas nuevas. Permítenos tener ese concepto claro en nuestro corazón y poderlo compartir a muchas más personas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que tengan un feliz día. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.